Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y en el día de hoy vamos a poder reseñar un libro al que le tenía muchísimas ganas porque es una historia de brujas y de esas no abundan mucho, al menos de brujas como esta. No es ni más ni menos que el Ex de Thomas Olde Hubelt. Así que vamos a analizarlo. Ex. Por fin lo tengo entre manos, me lo he devorado en 2 o 3 días porque la verdad que es bastante entretenido. Y es ese libro de brujas que llevaba esperando desde hacía no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque los libros de brujas últimamente pues se han ido suavizando un poquito, sacando al personaje mitológico y pues, trayéndolo un poquito a la realidad de lo que eran las brujas reales. Esas mujeres conocedoras de hierbas que ayudaban a las demás mujeres y a las demás personas un poco a salir adelante y que por tanto, como iban en contra del sistema, las llamaban de brujas y las apartaban de la sociedad. Ese tipo de brujas son interesantísimas para leer en no ficción, pero en una novela me apetecía leer algo que diera miedo. Y aquí tenemos Ex, y aquí tenemos a una bruja chunga, aquí tenemos maldiciones, aquí tenemos un montón de cosas que hacen que este libro sea de lo más entretenido. Créanme que hacía falta un libro como este. No sé si irán adelante, sé que van a sacar ya películas de la historia, porque vale muchísimo la pena lo que han hecho aquí. Pues sí, con 36 añitos se puede escribir un pedazo de libro que ya ha sido un éxito mundial y que por fin, el 26 de enero, si no me equivoco, nos ha llegado aquí a España. Este tío, no sé cómo lo ha hecho, pero ha dado un pelotazo máximo, teniendo en cuenta que es holandés, que vive en Holanda, no sé si ahora se habrá mudado con todo el éxito que ha tenido, y ha escrito una historia muy local sobre... ¿A dónde vas? Quieto. Ha escrito una historia muy local sobre una bruja de ese pueblo, con ese tipo de tradiciones que hay, pero ha sido capaz de adaptarlo a los Estados Unidos, porque cuando le compraron los derechos le dijeron, mira, ¿y podrías adaptar esta historia y llevárnosla a esos pueblecitos de Salem y esas historias para que tengan un poquito más de chicha? Pues el tío así lo hizo y ha reescrito casi toda la parte de las localizaciones y del contexto histórico, y además ha cambiado el final a un final un poquito más... ha cambiado hacia un final que a mí me ha gustado mucho. Ya les digo que este libro tiene muchísimas cosas que ver y que interpretar. Resulta curioso comprobar cómo Thomas Sowell de Hubel empezó a meterse dentro de este mundo del terror, porque como muchos de nosotros leyó o le leyeron cuando era pequeñito Las Brujas de Roald Dahl, y como saben, si han leído las obras de Roald Dahl, pueden dar mucho miedo en un momento dado. Ese libro de Las Brujas de Roald Dahl es una auténtica maravilla y tienen que estar leyendo ya, tanto ustedes como sus hijos, como quienes están alrededor, para que vean cómo se puede escribir una historia infantil y con un terror importante y moralizante para los chiquillos. Pero vamos, no estamos hablando de Roald Dahl, aunque nos podríamos pasar horas y horas hablando de él, sino de este Thomas Sowell de Hubel, que la verdad que escribió este libro un poco en el contexto en el que se le rodeaba. Él es danés y allí tienen un cierto folclore, tienen un cierto comportamiento los habitantes, pero sin embargo ha conseguido universalizar la historia llevándosela a los Estados Unidos. La ha localizado en un pueblito ya más así, más rural de esos Estados Unidos siniestros con sus historias de brujas de Salem. Y la verdad que le ha dado una potencia y una fuerza a la historia que merece mucho la pena, y aquí la tenemos ahora. ¿Y de qué va Ex? Pues Ex es la historia de un pueblo que está maldecido. Está maldecido por una bruja que es Catherine Van Willer, que ha decidido que todos los habitantes de ese pueblo van a sufrir una maldición que se va a ir descubriendo a lo largo de las páginas. Les puedo decir que no pueden salir de ese pueblo y se encuentran aislados para siempre entre las fronteras de esa localidad. Es más, se crea una organización, que es esta organización X, para evitar que gente de afuera del pueblo se dé cuenta de lo que está pasando realmente. De ahí que el pueblo esté rodeado de cámaras, tengan aplicaciones móviles en las que avisan cada vez que aparece la bruja, que esa es otra, que la bruja está continuamente apareciendo en medio del pueblo, en medio de las casas de los habitantes, en medio de cualquier sitio que te puedas imaginar, aparece la bruja, y esos habitantes ya conviven con ella con una cierta naturalidad.
saben perfectamente que es una bruja, saben perfectamente que una maldición pesa sobre ellos, pero están tan acostumbrados a convivir que les da un poco igual mientras cumplan una serie de reglas que irán descubriendo a lo largo de la historia. La presencia de esa bruja es aterradora, porque es una señora muy mayor, muy demacrada, sucia, llena de unos olores así muy asquerosos. Está encadenada, a pesar de que se mueve, o se mueve no, va apareciendo y desapareciendo en cualquier lugar del pueblo. Ella se encuentra encadenada y su boca y sus ojos están cosidos con unas suturas que mejor será permanezcan siempre puestas. Y esa es la historia de X. Verás cómo el pueblo vive cada día con esa maldición, verás cómo intentan saber en cada momento dónde se encuentra la bruja y cómo actuar para que los foráneos no sepan que realmente hay una bruja en el pueblo, y verán cómo poco a poco se va un poco todo al carajo y empieza lo que vale la pena. Ahí en ese libro nos vamos a encontrar un montón de pequeñas historias que van a ir dando el empaque a este pedazo de libro. Nos encontraremos con la historia de la familia protagonista, que es la que va a llevar todo el peso de la historia, que es una familia un poco escéptica a todo lo que está ocurriendo alrededor, conscientes de la maldición a la que están sometidos y culpándose un poco de haber caído en la trampa del pueblo para quedarse a vivir allí. Nos encontraremos la historia de la organización X, que es la que se encarga un poco de localizar, de saber dónde está la bruja y de evitar que todos los foráneos que vengan al pueblo caigan en la tentación de quedarse a vivir en él para que no sean sometidos a esa maldición. Es una parte muy curiosa porque a lo mejor aparece la bruja delante de un supermercado y esta organización pues se encarga de poner una serie de actores y hacer como pantomimas o ponen vallas de publicidad delante para que no se vean, a lo mejor la rodean de una cabina telefónica, hacer ese tipo de cosas para que la bruja pase desapercibida, porque cada aparición de la bruja es que aparezca la señora, se queda estática ahí en medio de cualquier lugar y la verdad que su sola presencia pues asusta, pero ellos están acostumbrados a convivir con ella. Y después muchos más personajes, por ejemplo hay una señora que ha sido maltratada y le tiene cierta devoción a la bruja, porque gracias a ella un poco su lacra se ha desaparecido y quiere agradecérselo de cualquier modo. Con todo ese tipo de personajes, la historia nos va ocupando la primera gran parte del libro, que podemos decir unas 400 páginas, donde nos va metiendo poco a poco en el desarrollo de esos personajes para que pase después a una segunda parte de la historia, donde ya todo cambie y donde realmente viene la potencia de este libro. Porque a mí hasta ese momento me gustaba, me parecía un libro bastante divertido, me parecía que tenía algunas ideas bastante innovadoras y originales, pero se me quedaba un poquito, vale, ya esto me lo has contado tal. Pero a partir de ahí, la segunda parte del libro, pues ya todo se desata y les puedo garantizar que es lo que yo buscaba, es lo que entiendo como, como la maldad inherente a un personaje como esto. Y no le voy a contar, pero es inesperado casi todo lo que pasa y a mí realmente me gustó mucho. Bueno, ¿qué contar del libro? Primero lo malo. Quiero decir que la manera de escribir de este autor a mí no me llegó a convencer del todo. Hay ciertos pasajes que creo que trataba de no narrar, sino de contarte como si fueras un colega. Te metía en tus pensamientos y te decía, pues mira, pues seguramente este está pensando tal cosa y demás, cuando no te lo describía. A mí hay ciertos pasajes del libro que me enfriaban el terror que podía estar pasando. Es decir, la típica secuencia en la que te dice, eh, aquí apareció la bruja y esta gente se empezaron a asustar. Lo que ellos no sabían era que en otro lado del pueblo, a mí ese tipo de historias no me terminan por convencer. No sé si es por culpa de la traducción o porque el escritor no escribe del todo bien ese tipo de pasajes. Pero bueno, habrá gente que le guste y lo van a disfrutar como lo disfrute yo. Aquí lo poderoso del libro es el argumento que tiene y cómo se va desarrollando. Otra de las grandes propuestas que tiene esta novela es el uso de esas decisiones morales o filosóficas en las cuales te tienes que ver implicado, ¿no? En pensar si tú harías o no lo mismo ante los problemas a los que se están enfrentando. Tanto a nivel individual como a nivel comunitario, hay ciertos momentos de la historia en los que se van a presentar un conflicto en la cual unos van a actuar de una manera y otros van de otra. Por ejemplo, la llegada
de foráneos al pueblo a querer comprar una casa, si los obligarías a huir de ese pueblo o aceptarías su decisión y que se queden con nosotros, aún sabiendo que hay una maldición que acecha ese pueblo. ¿Se lo dirías o no? Porque si se lo dices, te pueden tomar por loco o te pueden pensar que lo que no quieres es vender la casa, pero tampoco puedes decírselo porque si no, esa maldición va a salir del pueblo. Con lo cual juega mucho con esa moralidad, con ese tipo de decisiones. O el pensar en si tienes que buscar salvarte tú o salvar a todo el pueblo en general. Y todo ese tipo de cositas que la verdad que le dan mucha profundidad a una historia que ya de por sí tiene bastante empaque. Del mismo modo que esas decisiones morales, hay otra parte del libro que es bastante interesante, que es la aceptación de la culpa acerca de tus actos. ¿Vale? Todos los personajes, o casi todos los personajes, se enfrentan a las consecuencias de algunas decisiones que toman en el libro y si son capaces o no de convivir con ellas. Porque aquí no hay personajes ni blancos ni negros, todos tienen sus momentos de duda y todos tienen sus momentos en las que esas consecuencias que tú tomas, esas decisiones que tú tomas van a tener unas consecuencias que no siempre van a ser buenas. Y me parece muy interesante cómo lo plantea el autor porque en ningún momento te plantea personajes como buenos o malos, sino que personajes totalmente con los que puedes empatizar y entender por qué toman ese tipo de decisiones, qué es más importante, si el amor o la responsabilidad. O sea, todos esos temas se van a ir tratando a lo largo del libro y la verdad que muy bien. Y por último, hay que hablar un poco de la polémica que tiene este libro porque se le tacha de muy misógino. Yo la verdad que no lo entiendo del todo, creo que las críticas no están siendo del todo acertadas, porque es cierto que aquí el personaje principal, aparte de la familia, es el de la bruja. Y esa bruja, sin entrar mucho en spoilers, no va a ser bien tratada en el libro. Y no va a ser bien tratada, no digo que como personaje en sí, sino con la actitud de los lugareños de ese pueblo hacia esa mujer. Tanto en su pasado como en su presente, la van a tratar mal. La van a despreciar, la van a hacer pasar las canutas en un momento dado. Ya les he dicho que aquí no hay ni personajes buenos ni malos. Te puedes poner perfectamente en la piel de esa mujer con ese pasado y ves que lo que le hace el pueblo a ella, o lo que ella le hace al pueblo, a vete tú saber, que ya eso tendrían que leer en el libro, pues es bastante cruel. Yo ahí no veo nada de misoginia. Creo que es una bruja, es una mujer en aquella época, en la época del siglo XVII, XVIII, donde a las mujeres, por desgracia, se las trataba de esa manera. Si no estabas de acuerdo con el sistema, se te echaba de bruja y te podían hundir en la miseria más absoluta. Saben que estas mujeres tenían que vivir recluidas en un bosque, estas mujeres las apartaban de la sociedad por ayudar a las demás y demás. Se las trataba mal siempre. Aquí no creo que vaya en contra de la mujer, creo que el personaje es una bruja. Si hubiera sido un hechicero o un mago, pues creo que las putadas pues habría que hacérselas a ellos. No creo, considero que porque sea mujer se la está tratando peor, simplemente es porque es bruja. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, se le tacha también de muy misógino al libro por la obsesión que tiene el autor acerca de los pechos femeninos. Mm, sí, hay un momento dado en la novela en la que yo me quedé un poco como un what the fuck, digo, ¿de qué estamos hablando? Pero a mí me resulta muy poético ese momento, está cerca del final y no tengo todavía muy claro si es algo onírico, si es algo real, pero sí es un momento que para mí lo veo con una belleza bastante interesante y no como una misoginia. También es cierto que los momentos de, vamos a poner, de tortura pueden ser muy desagradables para las mujeres, pero creo que son necesarios para entender lo que va a pasar a continuación. Pues no lo sé, supongo que todo depende de las interpretaciones que uno quiera darle a esta historia. Puedo entender perfectamente que haya personas que se sientan eh, humilladas o que se sientan incómodas con ciertos aspectos de la historia, con esos personajes femeninos a los que en un momento dado se los humilla o se los retrata con un poco de mal rollismo,
pero también veo que hay personajes femeninos muy poderosos que son fundamentales en la historia, así que creo que está equilibrado, puedo entender esas críticas, creo que lo mejor es leerlo, que cada cual saque sus propias conclusiones y que tenemos un libro bastante potente de terror para empezar este año. Y poco más. ¿Qué les voy a decir de esta novela? Que a mí me ha encantado, que sí puedo reconocer que al principio me costó mucho entrar en la historia, me parecía que podía prometer y dar mucho más y sin embargo poco a poco se va diluyendo hasta que llega esa segunda parte de la novela donde ya todo se vuelve un auténtico caos y un disfrute auténtico para aquellos que amamos el terror y aquellos que amamos las historias poderosas. Prepárense porque lo van a pasar mal, prepárense porque la historia no tiene contemplación ninguna con todos los lectores, les va a tratar como adultos y les va a hacer sufrir en un momento dado, tanto a nivel psicológico como a nivel terrorífico. Le voy a dar pues 4 gafas porque creo que podía haber dado mucho más de sí y al final se queda en casi es el libro definitivo, aunque está muy bien. Y le voy a dar 3 ojeras porque la bruja da yuyu, da mucho yuyu en un momento dado, pero, al final te pasa como le pasa a los habitantes del pueblo, de tanto verla, terminas por cogerle cariño más que terror. ¿Vale? Así que 4 gafas y 3 ojeras, y mi recomendación para empezar este año con este libro, que la verdad que vale mucho la pena descubrir. Ya saben lo de siempre, por ahí tiene que estar el botón de suscribir, que es donde estamos empezando y vendría muy bien, darle me gusta para subir el ego, y ya saben, si quieren seguir conmigo, pues por aquí seguiremos haciendo recomendaciones, viendo libros y disfrutando mucho del terror escrito. Un abrazo.